La tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura. La tenemos a altura, autorízanos. Autorízanos, cojón. Autorizado a instruir. Primer disparo. ¡Le dimos, cojón! ¡Le dimos! Sabíamos que algo espantoso había sucedido, pero teníamos la esperanza, esa esperanza humana dentro de nuestros corazones, de que a lo mejor en cualquier momento podíamos volver a escuchar las voces de nuestros hermanos, Carlos, Armando, Mario o Pablo. Ese día yo estaba recorrido en el Ejército Occidental, precisamente estaba en una unidad cerca de Managua. Este audio es muy comprometedor porque revela lo que dijo Raúl Castro meses después del derribo. Y a 5 generales se le dio las facultades. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. ¡Tenemos otra avioneta! ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. ¡La otra destruida! ¡Mate o muerte, cabrón! Como jubilada, ¿cuánto le pagan? 3.500. ¿Por qué con esa cara usted lo dice? Me pasé mi vida trabajando desde los 19 años. ¿Usted pensaba que iba a ser, le iban a pagar un poquito más? Claro, tú sabes lo que es echar tu vida entera trabajando desde los 19 años, jubilarte a los 60 años para ganar, y porque aumentaron ahora ese poquito que aumentaron, porque antes lo que cobraba eran 1.500. Eso no te alcanza ni para comprar una fruta bomba. Todos los jubilados se quejan de lo mismo. Y los que no tienen una hija como usted que la ayude. Muriéndose, recogiendo cosas en la calle y pidiendo comida en la calle, porque a mi casa han ido gente buscando que yo le dé un plato de comida o que le echen una vasijita, un poquito de comida. ¿Usted nunca pensó ver eso? No, jamás, jamás. Pagan mis 3 kilos, yo tengo que comprar mi medicamento porque tienes que comprar medicina en la calle. Porque aquí no hay medicinas en la farmacia, tú lo sabes. Tú no puedes ir a restaurantes. Restaurantes van la gente de dinero. La gente que tiene mi pyme, la gente que le mandan dinero de afuera, la gente que vienen de afuera, que llevan a sus familiares. El que vive de un salario y de una jubilación no puede hacer eso. ¿Tú crees que todas esas personas que migran a otros países quieren irse de su tierra, de donde nacieron, de sus raíces? ¿Cuántas personas no se han muerto en el camino en travesía, jóvenes? ¿Tú crees que toda esa gente quiere irse de este país? No, a la gente le gusta su Cuba, porque esto es un país bueno para vivir, pero no en estas condiciones. El reloj de la historia no se detiene y hoy le ha cobrado la factura más temida al último de los Castro en La Habana. La noticia ha sacudido al planeta entero en este 20 de mayo de 2026. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha desatado una tormenta jurídica global sin precedentes. El fiscal general Todd Blanche descalificó la impunidad histórica de la dictadura en una rueda de prensa masiva en Miami. Un gran jurado federal ha imputado formalmente al anciano exmandatario Raúl Modesto Castro Ruz. Los cargos criminales imputados incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción deliberada de aeronaves. Esta acción legal rompe definitivamente casi 7 décadas de inmunidad fáctica para la cúpula comunista de la isla. El exilio cubano se ha congregado con banderas en el icónico restaurante Versailles para celebrar el acontecimiento. Las lágrimas de los familiares de las víctimas demuestran que el dolor sigue vivo tras 30 años. El Departamento de Justicia ha dejado claro que ningún título político otorga el derecho de asesinar americanos. Washington espera que el acusado comparezca voluntariamente en Miami o utilizará otros métodos de captura internacional. El fantasma del 24 de febrero de 1996 ha regresado por el dictador. La justicia federal ha demostrado que el paso del tiempo jamás borrará un crimen de lesa humanidad. Aquel fatídico día de la masacre cambió para siempre la política exterior entre ambas naciones vecinas. 3 avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate patrullaban el inmenso estrecho de la Florida. Su única misión humanitaria consistía en buscar y salvar a los balseros que huían del hambre. El racionamiento extremo del llamado Período Especial empujaba a miles de cubanos al mar en balsas. 2 cazas militares supersónicos MiG-29 de la Fuerza Aérea Castrista despegaron con órdenes letales ese día. Los aviones de combate interceptaron a las indefensas aeronaves tipo Cessna sobre aguas completamente internacionales.
Los misiles aire-air lanzados por los pilotos militares desintegraron los dos aparatos civiles de forma instantánea. 4 pilotos valientes perdieron la vida de manera trágica y violenta en ese cobarde ataque militar. Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales murieron en cumplimiento de su deber. 3 de las víctimas fatales poseían la ciudadanía norteamericana de origen, activando las leyes de Washington. El ensañamiento de los militares cubanos quedó registrado en las cintas de audio interceptadas por inteligencia. «Le partimos los cojones», gritaron los pilotos castristas mientras los restos caían al mar tropical. La investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional sepultó las mentiras de la propaganda oficial. Las evidencias demostraron que el ataque ocurrió fuera de las 12 millas del espacio aéreo cubano. La orden directa de ejecutar aquella masacre internacional provino directamente del despacho ministerial de Raúl Castro. El entonces todopoderoso jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias autorizó el uso de fuerza letal destructiva. El nuevo expediente judicial revela meses de planificación secreta por parte de la inteligencia del régimen cubano. El G2 infiltró espías de la Red Avispa dentro de la propia Organización de Rescate Humanitario. El espía convicto Juan Pablo Roque engañó deliberadamente a las autoridades federales antes de huir a Cuba. Roque informó falsamente al FBI que no habría vuelos programados para ese fatídico fin de semana. El plan estatal consistía en liquidar el activismo del exilio sembrando el terror en el estrecho. La cúpula comunista justificó el derribo alegando supuestas violaciones previas de su soberanía territorial por panfletos. Sin embargo, la conspiración criminal para asesinar a los pilotos se fraguó en reuniones al más alto nivel. Raúl Castro coordinó personalmente los ejercicios de entrenamiento para interceptar las aeronaves civiles ligeras con cazas pesados. El fiscal federal de Miami ha incluido a otros 5 coacusados militares en este expediente penal. Lorenzo Alberto Pérez, Emilio Palacio, José Gual, Raúl Simanca y Luis González enfrentan los mismos cargos. Solo este último militar se encuentra actualmente bajo custodia federal estadounidense por un caso migratorio previo. El impacto global de esta imputación criminal ha desatado el pánico total dentro del búnker habanero. El actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó con furia inmediata a través de sus redes sociales. Díaz-Canel calificó la acción del Departamento de Justicia como una grosera manipulación política sin base legal. El mandatario títere aseguró que Washington fabrica expedientes falsos para justificar una inminente agresión militar directa. La Habana ha declarado el estado de alerta máxima dentro de todas las unidades militares del país. El régimen teme una operación de captura quirúrgica similar a la ejecución penal de Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas estadounidenses arrestaron al dictador venezolano en Caracas a principios de este mismo año 2026. Aquella incursión militar en Venezuela costó la vida de 32 efectivos del aparato castrista. Raúl Castro teme correr la misma suerte y pasar sus últimos días en una prisión estadounidense. El anciano de 94 años se encuentra completamente cercado por la justicia de su peor enemigo. Sus movimientos internacionales quedan anulados por completo ante el riesgo inminente de una orden de Interpol. La impunidad biológica que protegió a Fidel Castro no salvará al hermano menor de esta condena. Las repercusiones de este caso sacuden la estructura interna del mando militar en las provincias cubanas. Los generales más jóvenes del MINFAR contemplan con profundo terror el fin de la inmunidad soberana. Nadie en la isla quiere heredar culpas de crímenes cometidos hace 30 años por la vieja guardia. El temor a ser incluidos en listas de extradición paraliza las decisiones de los oficiales de rango medio. La moral del ejército cubano se encuentra en su punto más bajo debido a la quiebra económica. El holding militar Gaesa ha perdido millones de dólares por las recientes sanciones financieras impuestas por Washington. La administración Trump ha recrudecido el bloqueo energético prohibiendo la llegada de buques petroleros aliados a Cuba. La isla sufre actualmente apagones masivos que superan las 20 horas diarias en casi todas las provincias.
La población civil padece un desabastecimiento total de alimentos básicos, medicinas y combustibles de forma generalizada. Las protestas callejeras espontáneas se multiplican mientras el régimen gasta recursos en movilizaciones militares por el juicio. La retórica oficial de la guerra del todo el pueblo ya no convence a los ciudadanos. El cubano de a pie sabe que los cuarteles defienden los privilegios del clan familiar gobernante. La brecha entre los generales multimillonarios y los soldados hambrientos acelera la descomposición del aparato estatal. La Casa Blanca mantiene una posición firme de máxima presión combinada con ofertas de negociación estratégica. El presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que no descarta alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba. El mandatario norteamericano afirmó que ayudaría económicamente al país sin importar si ocurre un cambio de gobierno. Esta ambigüedad estratégica desconcierta por completo a los estrategas de la inteligencia criminal castrista en La Habana. Washington juega al ajedrez geopolítico golpeando con la justicia federal mientras ofrece una salida al colapso total. La imputación criminal es el garrote definitivo para forzar la rendición de la élite burocrática del comunismo. El Congreso estadounidense, liderado por legisladores cubanoamericanos, aplaudió unánimemente la valentía de los fiscales federales en Florida. La congresista María Elvira Salazar envió un mensaje directo advirtiendo que los días del castrismo terminaron. Los familiares de los pilotos asesinados expresaron que este día representa el inicio de la paz espiritual. 30 años de impunidad legal institucionalizada no lograron apagar el clamor de justicia de las víctimas civiles. El proceso judicial del Distrito Sur de Florida destapará todos los secretos militares del derribo de 1996. El mundo entero contempla hoy cómo la justicia federal norteamericana acorrala finalmente al último dictador histórico del continente. El expediente penal detalla de forma cronológica cómo se estructuró la cadena de mando para cometer el crimen. Raúl Castro, en su condición de ministro de Defensa, firmó las órdenes de interceptación aérea con letalidad. Los pilotos militares sabían perfectamente que las aeronaves civiles no representaban una amenaza armada para la seguridad. Los cazas de combate dispararon misiles guiados por radar contra objetivos totalmente desarmados y vulnerables en el aire. La premeditación del ataque quedó demostrada por las alertas previas emitidas por los controladores aéreos de la isla. El gobierno cubano planificó el derribo para enviar un mensaje de fuerza bruta a la disidencia internacional. La farsa de la Revolución cubana queda expuesta ante un tribunal penal internacional por crímenes flagrantes. Las leyes estadounidenses permiten juzgar estos actos de violencia extrema cuando afectan directamente a sus propios ciudadanos nacionales. El director del FBI, Kash Patel, reafirmó el compromiso inquebrantable de perseguir a los asesinos de americanos. Las medallas y los títulos revolucionarios no tienen ningún valor legal ante el gran jurado de Miami. La tiranía caribeña ha perdido su escudo diplomático y se enfrenta a la ley común y corriente. El pánico en el Palacio de la Revolución es proporcional al tamaño de los crímenes ocultados. La historia real de Cuba está siendo escrita en los tribunales federales de los Estados Unidos hoy. La crisis del sistema comunista se agudiza mientras la figura de Raúl Castro queda penalmente degradada. El anciano dictador pasa sus últimas horas rodeado de médicos y escoltas fuertemente armados en su búnker. Sus llamadas desesperadas a aliados internacionales como Rusia y China no han generado el respaldo militar esperado. Moscú y Pekín contemplan a La Habana como un activo político demasiado costoso y financieramente inviable actualmente. La imputación por asesinato aísla por completo al régimen cubano de cualquier intento de apertura comercial internacional. Ninguna corporación extranjera seria arriesgará capitales negociando con una junta militar acusada formalmente de terrorismo de Estado. Los diplomáticos cubanos en las Naciones Unidas intentan denunciar una supuesta violación del derecho internacional humanitario. Sin embargo, los reportes anteriores de la ONU confirmaron la culpabilidad del MINFAR en la masacre aérea. El exilio histórico cubano en Florida considera que este paso legal es el principio del fin definitivo. La oposición interna dentro de la isla
aprovecha la debilidad del régimen para convocar nuevas marchas civiles. Las redes sociales transmiten el desespero de una dictadura que se cae a pedazos por el hambre. El mito del general invencible que derrotó ejércitos se desvanece ante una orden de arresto criminal. La arquitectura judicial de la acusación ha sido calificada por los expertos como un trabajo impecable. Los fiscales federales recopilaron testimonios clave de oficiales cubanos desertores durante las últimas 3 extensas décadas. El testimonio de antiguos pilotos de las Fuerzas Armadas cubanas sepultó la defensa oficial del régimen comunista. Los documentos desclasificados revelan la obsesión enfermiza de los hermanos Castro por destruir a Hermanos al Rescate. La organización civil de exiliados había humillado al aparato de seguridad lanzando octavillas sobre La Habana anteriormente. El orgullo militar de Raúl Castro quedó herido ante la ineficiencia de sus radares de defensa aérea. El derribo de 1996 fue una venganza personal ejecutada con recursos del Estado. Los nombres de Carlos, Armando, Mario y Pablo se han convertido en símbolos eternos de la libertad. Sus rostros aparecen hoy en los carteles de las manifestaciones que exigen democracia en toda Cuba. El proceso legal obligará a la dictadura a mostrar sus cartas en un escenario internacional adverso. La presión internacional aumentará drásticamente a medida que se fijen las fechas de las audiencias penales. Los cómplices del dictador empiezan a buscar rutas de escape seguras lejos de las garras del G2. El desespero del clan gubernamental provocó movimientos clandestinos sospechosos en las fronteras marítimas de la isla. La Marina de Guerra cubana ha incrementado los patrullajes preventivos alrededor de la costa norte de La Habana. Los militares temen una incursión sorpresiva de fuerzas especiales norteamericanas para ejecutar la orden de captura judicial. Las comunicaciones de radio del Minfar reflejan un estado de histeria colectiva ante supuestos movimientos de la flota estadounidense. Díaz-Canel ha ordenado el acuartelamiento indefinido de todas las tropas terrestres en la región militar del occidente. Los soldados conscriptos apenas reciben una ración diaria de comida debido a la escasez general de recursos. El descontento dentro de las filas del ejército regular amenaza con provocar motines masivos en los cuarteles. Los oficiales superiores vigilan de cerca a sus subordinados para evitar deserciones masivas hacia bases extranjeras. La imputación de Raúl Castro ha quebrado la cadena de obediencia ciega que sostenía el andamiaje represivo. Muchos militares consideran que la revolución cubana ya no ofrece ningún futuro viable para sus propias familias. El miedo a terminar en una celda federal supera la lealtad hacia un partido político moribundo. El final de la dinastía castrista se está cocinando en medio del aislamiento y la ruina. Los detalles técnicos de la acusación demuestran el nivel de violencia utilizado por los cazas militares. El caza MiG-29 disparó un misil aire-aire de corto alcance guiado por infrarrojos contra la primera Cessna. El impacto directo pulverizó la frágil estructura de aluminio, matando a los tripulantes de forma totalmente inmediata. Minutos después, el segundo avión de combate ejecutó la misma maniobra letal contra la siguiente aeronave civil. El tercer avión de Hermanos al Rescate logró escapar milagrosamente de la zona de exterminio militar estatal. José Basulto, líder de la organización, pilotaba la aeronave sobreviviente en medio de una tensión espantosa extrema. El testimonio de Basulto ha sido fundamental para reconstruir la verdad histórica ante los tribunales norteamericanos. Las grabaciones de los radares civiles de la Florida confirmaron las coordenadas exactas de la criminal intercepción. El régimen cubano alteró los registros de sus propios radares para fabricar una versión falsa de los hechos. La verdad ha prevalecido gracias a la persistencia de los familiares y los fiscales federales de Miami. Raúl Castro no podrá evadir la responsabilidad penal escudándose en la soberanía de una nación destruida. El derecho internacional penal ampara la persecución de criminales que ordenan masacres de civiles en espacio libre. La situación política internacional de Cuba es de un aislamiento absoluto en este año 2026. Los pocos gobiernos aliados en la región evitan emitir comunicados públicos de respaldo al dictador imputado.
Venezuela se encuentra bajo control militar estadounidense tras la captura de Maduro a inicios de este año actual. El eje del mal en el Caribe ha perdido su principal motor económico y logístico de financiamiento. Nicaragua enfrenta sus propias sanciones severas y no arriesgará su supervivencia por defender a la dinastía castrista. Raúl Castro contempla cómo sus antiguos socios internacionales le dan la espalda en el momento más crítico. La imputación penal federal sitúa a la dictadura cubana al mismo nivel que los carteles del narcotráfico. El Departamento de Estado mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo con total justificación. Las nuevas sanciones económicas de este mes destruyeron los canales de remesas controlados por los militares corruptos. El pueblo cubano sobrevive gracias al mercado negro y la ayuda solidaria del exilio en Florida. El contraste entre la miseria del ciudadano común y la opulencia de los Castro es ofensivo. La justicia penal federal es la única esperanza real de transición democrática para millones de cubanos. Las familias de los pilotos asesinados emitieron un comunicado conjunto tras conocerse la histórica decisión judicial. Expresaron que el dinero de las demandas civiles jamás pudo llenar el vacío de sus seres queridos. La verdadera paz solo llegará cuando los autores intelectuales se sienten en el banquillo de los acusados. Miriam de la Peña, madre de uno de los jóvenes pilotos, ha liderado la batalla legal incansablemente. Su voz se escuchó en los pasillos del Congreso estadounidense exigiendo justicia penal contra los asesinos comunistas. Hoy, el esfuerzo de 3 décadas de lucha constante ha dado su fruto político y judicial definitivo. Los nombres de las víctimas han sido inscritos en el libro de los héroes de la libertad americana. El monumento a Hermanos al Rescate en Miami se ha llenado de flores y velas encendidas hoy. La comunidad cubanoamericana reafirma su compromiso de no descansar hasta ver una Cuba totalmente libre del castrismo. El juicio en Miami será el escenario donde se juzgará a toda la dictadura de forma simbólica. Los crímenes del comunismo en el continente americano no quedarán impunes ante las leyes de la democracia. El pánico se apodera de los testaferros internacionales que manejan las fortunas ocultas de la familia Castro. La Fiscalía Federal de los Estados Unidos investiga las cuentas bancarias secretas del grupo empresarial militar Gaesa. Los analistas financieros estiman que los generales cubanos esconden miles de millones de dólares en paraísos fiscales. La imputación criminal contra Raúl Castro permite congelar de inmediato los activos vinculados a la cadena de mando. Varios bancos europeos han comenzado a cerrar las cuentas corrientes de empresas fantasmas controladas por la inteligencia cubana. El nieto de Raúl Castro, alias el Cangrejo, intenta desesperadamente mover fondos hacia entidades financieras asiáticas. La presión del Tesoro estadounidense bloquea los movimientos de los criminales financieros al servicio de la dictadura. Los lujos de la élite comunista en La Habana están bajo amenaza real de confiscación judicial internacional. El dinero robado al pueblo cubano durante décadas podría ser utilizado para indemnizar a las víctimas del régimen. La quiebra financiera acelera el colapso operativo de las fuerzas represivas del Ministerio del Interior cubano. Los policías de a pie ya no quieren reprimir por un salario que no compra alimentos básicos. El desenlace de esta crisis geopolítica marcará el destino final de la nación cubana en la historia. Raúl Castro se enfrenta al juicio más importante de su larga y sanguinaria existencia política militar armada. La historia oficial que él mismo escribió junto a su hermano Fidel ha quedado desmantelada para siempre. El veredicto del Gran Jurado Federal de Miami es inapelable y tiene carácter ejecutivo penal vinculante. Los Estados Unidos han demostrado que no olvidan a sus ciudadanos asesinados por tiranías extranjeras comunistas. La caída del general de ejército simboliza el colapso definitivo del modelo totalitario implantado en la isla. El pueblo de Cuba contempla este acontecimiento como la señal definitiva para el cambio democrático nacional. Las horas de la dictadura más longeva del hemisferio occidental están completamente contadas en este momento. La libertad de la isla se vislumbra en el horizonte de la justicia internacional sin censura. El sacrificio de los pilotos de Hermanos al Rescate no fue en vano para la patria.
El juicio del siglo ha comenzado y el dictador Raúl Castro ya fue declarado culpable moral.